Hay un miedo que toda mujer conoce. Es muy real y está en todos lados, así no se habla mucho de él. Pues mi hijo de puta, estaba terminando una clase de yoga y pues el man abrió la puerta de mi apartamento, pues me intentó violar. Ella es Carla Ballesteros, tiene 27 años y aunque es profesora de yoga, siente una incertidumbre muy propia de la juventud. ¿A qué me dedico? Pues nada, como a encontrar el lugar de mi vida, o sea, ha sido difícil saber qué quiero. Vive con dos personas más que son sus amigas del alma en un apartamento por Chapinero, una localidad muy cercana a los cerros orientales de Bogotá. Pero una noche, cuando ninguna de ellas estaba en casa, vivió algo que no solamente le helaría la sangre a cualquiera, sino que puede cambiar la relación de una persona consigo misma y el mundo para siempre. Un hombre que jamás había visto en su vida tocó a su puerta, le preguntó algunas cosas para armar conversación y silenciosamente deslizó su mano hasta el perchero donde estaban colgadas las llaves del apartamento y las metió en su bolsillo. Carla no lo notó. Para ella todo parecía haber terminado cuando cerró la puerta, pero un rato después el hombre entró en el apartamento. La quería violar. Carla logró quitárselo de encima. Su defensa fue contundente, agresiva. Lo golpeó y cuando logró inmovilizarlo solo tenía una idea en la mente: Estaba pensando en enterrarlo. matarlo y enterrarlo. Aunque sea escalofriante, historias como esta se han vuelto parte del paisaje. A la cárcel fue enviado un hombre en Bogotá señalado de abusar sexualmente de varias mujeres. Comencemos nuestra emisión de hoy, tristemente, con un nuevo caso de presunto abuso sexual, esta vez en un colegio oficial de la localidad de Kennedy. Solo que en el caso de Carla hay un pequeño detalle. Ella es realmente un personaje de ficción. Cobra vida en la sala de un apartamento en Chapinero que sirve como teatro para que 20 espectadores se sumerjan en la obra Apartamento 302. Esta obra se trata sobre un intento de violación en un apartamento. Es una comedia negra. Es muy interesante abordarlo desde la comedia porque siento que confronta mucho más. Ella es Alejandra Ovalle, la actriz que le da vida a Carla. Tiene 26 años, practica yoga como Carla, pero describe su personalidad como diametralmente opuesta a la de ella. Tal vez fue por eso que encontrarse con este personaje le resultó tan confrontante, tan duro, tan sanador. Esta es la historia de Alejandra, quien durante años cargó con heridas invisibles, marcadas por la violencia sexual y de género. En este episodio nos cuenta cómo el teatro, y en especial el montaje de Apartamento 302, se convirtió en su forma de nombrar lo innombrable, de reconstruirse y de sanar, acompañada siempre por Carla, el personaje que la guió y sostuvo cuando más lo necesitaba. Esto es Adolecer, donde contamos historias de jóvenes que afrontan malestar emocional. Soy Felipe Morales, editor de la revista Pesquisa Javeriana, y esta historia nos la cuenta Mariana Díaz. Alejandra es la primera de dos hermanos, hijos de una pareja divorciada. Mi papá no puede escuchar este podcast. No me digo, no lo va a escuchar. Su relación con algunas partes de su familia es complicada. Ténganlo en mente porque es importante para la historia y lo entenderemos más adelante. Pero por ahora sepan que la relación de Alejandra con su cuerpo siempre estuvo muy mediada por el arte, en específico por las artes escénicas. Recuerda la primera vez que se presentó en un escenario. Era todavía una niña de primaria que al sentir el disparo de adrenalina de estar frente a un público decidió que eso era lo que quería dedicar su vida. Pero como siempre habían interferencias. En el colegio, pues igual, era toda la mirada masculina, uno percibirse atractivo a través de los ojos de los manes, quererle gustar a los hombres, el tema del bullying. Logró refugiarse en algunos cursos de teatro básico que daban en su barrio. Cuando por fin se graduó, se debatió mucho sobre estudiar danza o teatro. Se anotó en ambas carreras, pero después de las pruebas de admisión optó por el teatro. Sentía que le era mucho más retador. Claro, cuando ya entras a la carrera y te enfrentas al cuerpo desnudo y te enfrentas al cuerpo del otro y te enfrentas al sudor del otro y te enfrentas al contacto, pues claro, el cuerpo es tu instrumento y
y se vuelve una herramienta preciosa y le quitas todo ese peso del morbo. Entonces, igual también hay una cosa confrontante con el pudor, ¿no? O sea, también yo me acuerdo que hubo clases donde nos tocaba hacer la clase en ropa interior y habían chicas que no se sentían muy bien. Pero ella sí se sentía bien, le agradaban los retos. La universidad fue un disfrute, me disfruté todas las materias, siempre he sido súper ñoña, entonces fui demasiado ñoña también y conocí a mucha gente. Además creo que ahí hice mis grandes amigos porque pues es con quienes compartimos la pasión. Así, después de 4 años de estudio, Alejandra se graduó como artista dramática. No es una carrera profesional sencilla. Colombia no es un país particularmente abundante en oportunidades y espacios para que el arte se exprese. Pero eso no desanimó a Alejandra. Por el contrario, la incentivó a buscar otros ingresos económicos que la ayudaran a solventar su economía. Fundó la agencia Casting Colombia y se embarcó junto a algunos familiares en la tienda Vital, un espacio repleto de productos para llevar una vida más sostenible. Ambos emprendimientos le sirvieron de piedras de paso entre una obra de teatro y otra. En 2021, después de la pandemia de COVID-19, conoció a Carla. Sí, la Carla que conocimos al principio del episodio. Un director amigo le había invitado a interpretar este personaje en la obra Extremities, el nombre original de la obra, escrita por el dramaturgo estadounidense William Mastrosimón. En ese momento fue una obra en medio de todo lejana a mí, o sea, como que sí me parecía muy gracioso lo que pasaba, o sea, igual es una comedia, una muy buena comedia negra, está muy bien escrita. Bueno, ya luego tengo mis contradicciones. Como les contamos, Extremities o Apartamento 302 tiene un argumento fundamental. Un hombre entra a la casa de Carla e intenta violarla. Pero la historia no acaba ahí. Después de que Carla ha golpeado y amarrado a su agresor, llegan unas amigas. Uno esperaría que ellas le ayudaran a lidiar con la situación, pero no. Ellas dudan y de primerazo creen que su amiga se volvió loca y secuestró al pobre hombre amarrado en la sala. Claro, el muchacho las manipula, llora, se queja, patalea y voltea la historia para mantenerlas convencidas de que él es la víctima. Lo logra durante gran parte de la obra, pero cuando por fin deciden escuchar a Carla, la decisión se vuelve mucho más retorcida. ¿Cómo acusar de intento de violación a un hombre que visiblemente está golpeado? ¿Cómo asegurar que Carla no tomará el lugar de su agresor en la cárcel? En fin, la obra se presentó con éxito y ya. Hasta ahí pudo haber llegado esta historia. Pero no, la obra se quedó en la cabeza de Alejandra. Veía a Carla en la calle, en sus amigas, en ella misma, y decidió darle la oportunidad de vivir otra vez en una versión libre y distinta de la obra. La llamó Apartamento 302, y en el proceso de rehacerla, se encontró con una forma de expresar su ira de una manera que ella nunca lo había hecho, y eso le gustó. De verdad no sé por qué fui tan insistente. Ahorita que he encontrado lo que he encontrado en este volver a hacerlo, digo, wow. O sea, creo que necesitaba apropiarme de esta obra. Pero en ese momento no sé qué era lo que me tenía tan inquieta. Habló con el director que se había encargado de la versión colombiana de la obra y le contó sus planes. Aunque Alejandra no necesitaba su aprobación, el director se la dio, así que ella se puso a trabajar en su versión. El primer paso fue diseccionar la obra y cambiar muchas cosas que, a la luz de Alejandra, no tenían sentido. Que ese texto pues estaba escrito por un man, dirigido por un man. O sea, como que había cosas que era como, o sea, marica, se nota que esto no escribe un man, o sea, y estás hablando pues de una violencia, de una violación hacia una chica, o sea, algo que pues así no pasa, así no es, o sea, este texto está muy raro, o sea, eso no lo diría nadie. La reescritura del guión le hizo de la mano de su amiga, la artista Lía Zafra. Entonces la empecé a escribir con ella, le dije, amiga, quiero escribir esta obra contigo, o sea, siento que contigo tú me vas a ayudar a escribirla. La reescribimos juntas y ahí empezó el junte. El junte fue potente. El elenco de la obra incluyó actores que ya habían participado de la primera adaptación de Apartamento 302, así como amigas actrices de Alejandra. El director también era su amigo, y así comenzó el montaje de la obra. Por un momento quiero que imaginen la experiencia de ir a una obra de teatro. Llegan a un gran edificio como el del Teatro Julio Mario Santo Domingo,
o un pequeño espacio adaptado para obras más íntimas, pequeñas. Acá en Bogotá hay todo tipo de escenarios para el arte, pero el elenco elige un espacio poco común para presentar una obra, el apartamento de Alejandra. De hecho, la obra sucede en mi casa también, es en un apartamento, porque la obra misma surge en un apartamento. Entonces dijimos, pues, ¿por qué llevarla a un teatro si podemos hacerla acá, que ya es un apartamento? Es una sala larga. Para la obra, obviamente, la adecuamos. La mitad de la sala está vacía para las sillas y el público, y la otra mitad armamos como una sala pequeña en la otra mitad, porque todo surge como en la sala. Decidieron hacerlo así porque de esta forma el público podría sentirse mucho más cercano a la obra y a la situación en la que estaban los personajes. Si la entrada usual a una obra de teatro es pasar por una taquilla, reclamar la boleta para luego entrar al teatro, en esta ocasión los espectadores tendrían que vivir una experiencia mucho más cercana a ir de visita a casa de un amigo, acercarse a la portería del edificio, anunciarse, subir 3 pisos y entrar, por fin, al apartamento 302. Como se imaginarán, convertir una sala en un teatro no es tarea fácil. Hay que distribuir el espacio para que el escenario sea lo suficientemente grande como para que los artistas puedan desenvolverse cómodamente y para que quepa el público, que por supuesto no va a ver el espectáculo de pie. Las sillas que nos las prestaron de una casa cultural que se llama Abuelo. Y si bien no nos queda tan lejos, haz de cuentas, a 10 minutos de la casa, era alzar 40 sillas. Entonces éramos un montón de personas con sillas por toda la calle. Cuando el semáforo estaba en rojo, bajábamos las sillas y nos sentábamos a esperar el semáforo. Y volvíamos a parar y jodíamos mucho con las sillas. Siento que eso fue muy bonito porque fue convertir una casa en un teatro. Trabajar los personajes fue otra historia. Si había algo que el elenco tenía muy claro es que los personajes y la obra en general debía ser construida a través de un lente feminista. Al fin y al cabo, Apartamento 302 es una historia de violencia de género que ocurre en una sociedad profundamente patriarcal en la que actuar como mujer es bien complicado. Por supuesto, soy feminista, pero también creo que desde el arte es mi forma de expresar mi lucha, ¿sí? Entonces creo que sí, a través del arte puedo decir lo que vivo todos los días como mujer, lo que veo que viven mis amigas, o sea, es algo que voy a intentar hacer siempre. Además, lo que me ha pasado como mujer me ha pasado desde el día 1 que soy mujer hasta hoy, y seguramente me seguirá pasando todos los días. Entonces, para mí el arte es poder decir todo lo que me está pasando. Y me parece, es una lucha que me mueve, que me conmueve, que la vivo, que la siento, que me pertenece, que también la agradezco porque si no hubiese pasado, o sea, la honro mucho porque si no, ni siquiera podríamos estar en este momento nosotras aquí como estamos. La construcción de los personajes no se trató de conectar con ellos como algo externo, que solo habita en las hojas de un guión, sin nada que ver con los actores. Por el contrario, la idea fue que estuvieran muy marcados por sus vivencias. Empezaron a construirse desde lo que nos ha pasado a nosotras. Entonces, la verdad, era llegar y contar cosas que nos había pasado. No como una obligación, nunca, de hecho esto fue muy orgánico. O sea, llegamos y justo, uy, parce, ya me pasó esto con un man, y de ahí empezábamos a hablar y se acuerdan que tal cosa, y empezó a tener ese tinte, no a tener el tinte de voy a actuar un personaje, sino voy a decir lo que tengo que decir yo, pero lo que tiene que decir mi amiga, pero lo que tiene que decir mi mamá. En el caso particular de Alejandra y Carla fue complicado. Si bien ya se conocían, a los ojos de Alejandra, Carla parecía distante, muy distinta a la mujer que era ella. Ella está dispuesta a matar, ¿sí? Y eso es todo lo opuesto a mí, o sea, yo soy tranquila, mi voz es como, no grito mucho, pues tampoco diría que soy calladita, porque no, soy muy recochera, pero no tengo ese carácter.
Mientras Alejandra se preguntaba cómo plasmar sus vivencias en un personaje así, comenzaron los ensayos y con ello las charlas difíciles con los demás miembros del elenco. Esta obra era reconocer todo, desde lo más cotidiano hasta una violación. Si vas a abordar esta obra desde el feminismo, sí o sí implica hablar de vulnerabilidad, hablar de traumas, heridas, violaciones. No hay otra forma de abordar esta obra, si la quieres abordar desde el feminismo, que no sea desde esa visceralidad. La descarga emocional en los ensayos comenzó a ser todo cada vez más íntimo, más pesado, más retador. Las escenas contienen golpes, risas, hay llaves, cuerdas y momentos graciosos. Todos estos elementos comenzaron a tirar poco a poco de la memoria de Alejandra. Imágenes de recuerdos muy traumáticos se apoderaban una y otra vez de sus sentidos. Se vio a ella misma, pequeña, con ansiedad en el pecho. Tenía el uniforme del colegio y se preguntaba cómo lidiar con ese profesor que la acosaba. Parce, yo fui acosada por un profesor y tenía 14 años. Y pasó esto y me acuerdo que yo no le quería decir a mis papás. Yo me acuerdo que me asusté mucho por la reacción de mi profesor de matemáticas cuando le conté, porque para mí era como normal. También olió el aliento a alcohol de su primo mayor cuando intentó violarla en medio de una reunión familiar. Él me intentó, yo creo que besar y violar, pero yo no sé qué me pasó, que ahí es donde digo, marica, soy Carla. Tengo muchas cosas de Carla. Realmente no soy Carla, pero tengo muchas cosas de Carla. Y es que tuve mucha fuerza y logré quitármelo de encima. Me acuerdo que lo empujé contra unas escaleras. Sintió la mano del papá de una de sus amigas que le tocaba la pierna, mientras, también borracho, intentaba manosearla en un taxi. Y en cambio ahí me quedé absolutamente quieta y pasmada y paralizada. Todas las experiencias que Alejandra volvió a sentir en su cuerpo tuvieron en común que estuvieron marcadas por el silencio. Y entonces, ¿por qué hablar en aquel momento, en medio de un ensayo? La respuesta estaba allí, a simple vista. Cuando una mujer denuncia a un político de abuso sexual, cuando el artista más adorado o el futbolista estrella comienza a acumular acusaciones, el párroco de la iglesia, el amigo de toda la vida, la respuesta del público tiende a culpar a la víctima y a excusar el victimario. Hablar se convierte en un acto que, casi por seguro, terminará en revictimización. Una respuesta tan hostil hace que hablar requiera un ambiente seguro, y, en este caso, solo fue encontrado en medio de los ensayos de Apartamento 302. Su familia es otra historia. La relación de Alejandra con su familia tal vez les traiga recuerdos a muchos de ustedes. Por ejemplo, de los primeros momentos con su padre habla así. Me acuerdo, cuando era muy bebé, éramos muy cercanos. Digamos que yo tenía como hasta una obsesión por su amor, como porque me prestara atención. A esa tierna edad, la figura del padre se parece más a la de un superhéroe, alguien a quien amar. Pero desde ese momento, Alejandra tuvo que sentir su ausencia. Había conseguido un trabajo en un pueblo lejano de la ciudad, por lo que permanecía allí de lunes a viernes y solo pasaba en casa los fines de semana. Me acuerdo que los fines de semana igual eran muy tediosos. Él llegaba demasiado cansado y entonces todo el tiempo peleaban con mi mamá y se enojaba por muchas cosas. Igual, si me preguntas, tampoco compartía tiempo con él. Con él era como que él se sentaba todo el fin de semana a ver televisión y pues yo simplemente me sentaba al lado. Pero no importaba. Alejandra quería pasar tiempo con su padre, fuera como fuera. Toda mi vida giraba en torno a que llegara el viernes para que él llegara. Y el domingo yo tenía tusa de domingo porque sabía que era el último día con mi papá. Cuando cumplió 3 años, los fines de semana junto a su papá terminaron. El matrimonio de sus padres se rompió y Alejandra y su hermano quedaron en medio. Para su madre, el divorcio fue devastador. Lloró a diario durante muchos años,
aunque intentaba ocultarlo de sus hijos. Mientras ella sanaba, a Alejandra le tocó asumir las tareas de los adultos ausentes, como cuidar de su hermano. Las maternidades y las paternidades son mucho más que solo sostener económicamente a alguien. Entonces, claro, mi mamá buscaba en mi papá como ese apoyo, esa familia, realmente esa sensación de estar en familia, pero mi papá solo quería llegar a no hacer nada los fines de semana. Alejandra no estaba sola. Antes de la separación de sus padres, ellos le habían dado un regalo que la salvaría de las noches de tristeza. Pues yo llegué a la casa y me acuerdo que yo llegué como a mi cuarto, me empecé a quitar, pues estaba empapada y mi mamá pegó como un grito y yo solo me acuerdo que como que yo me asomé al baño, o sea, estando lejos. Ay no, y había una cajita y salió un perrito todo chiquitico, doradito y se resbalaba como con el piso del baño. La llamó princesa. Tal vez fue la primera vez en su vida que logró romper el silencio que Alejandra cargaba en su alma. Entonces me subí en la noche siendo una niña y me acuerdo que me acostaba con ella en la terraza y le contaba las cosas. Y no sé qué pasaba, pero me hacía sentir como escuchada. O no sé si sentía que ella me decía algo, no sé. Las peleas entre sus padres no terminaron con el divorcio, solo se transformaron en abandonos que tenían un sabor amargo, como las pequeñísimas cantidades de dinero que su padre daba a su madre para sostener a los dos hermanos, y que en ocasiones resultaban en poca comida sobre la mesa. ¿Por qué no acudir a sus padres cuando el profesor la acosó o cuando su primo intentó abusarla? La distancia que había tomado Alejandra con ellos creó el ambiente perfecto para que el silencio se hospedara cómodamente. No solo eso, tras años sin hablar, todos los momentos de abuso y acoso se habían apilado en un estante remoto de su memoria. Alejandra hasta se olvidó de que estaban allí. Pero apartamento 302 rompió el silencio. Y me empecé a preguntar dónde estaba mi papá en ese momento, porque yo estaba en la casa de mi papá. Y me acordé que mi papá estaba borracho, justo ese día estaba borracho. ¿Y qué hice yo? Y empecé a acordarme, o sea, empecé a volver. ¿Y qué hice yo? Y yo me acuerdo que me le quité, o sea, me lo quité de encima, pero yo no me sentí violada, aunque eso es lo que él intentó. Hasta ahorita, a los 26, es que me sentí violada por él. Y fue como, oh, pucha, qué difícil reconocer eso. O sea, denuncio ya como grande, porque nunca le he dicho esto a mi familia, nunca le he dicho esto a mi mamá, nunca le he dicho a mi papá que esa vez que él se emborrachó con mis tíos a mí me pasó esto. Reconocer lo que había pasado fue desafiante pero necesario. Ese proceso permitió que la obra Extremities se transformara en Apartamento 302, una mirada más íntima y humana, en la que Alejandra tejía los vínculos necesarios para sanar junto a otros miembros del elenco. Es como una familia, pero una familia, no como una familia que tradicionalmente no tiene, que uno esconde muchas cosas. No digo que todas las familias sean así, pero sino como el real significado de un grupo de apoyo. Tal vez no era la familia en la que había nacido, pero sí una que se había tejido alrededor del proceso de sanar y tramitar todas las violencias que sus miembros habían vivido. Y sí, sobre todo eso, que cuando estábamos muy tristes, porque llegamos a estar muy tristes, muy decepcionadas, muy enojadas, nadie intentaba apaciguar ni la rabia, ni el llanto, nada. Si no era, tenemos rabia, tenemos todos rabia. Tenemos tristeza, tenemos todos tristeza. Y nos poníamos a escribir. O sea, todo esto ha nutrido mucho la obra, ¿sí? Por eso insisto en que ya no se trata de un personaje alejado, sino se trata de todas y de lo que me ha pasado. Pero los ensayos pasaban, la puerta del apartamento 302 se cerraba y muchos sentimientos que habían salido a flote no se fueron con el cierre del telón. Quedaron desparramados en el piso de la sala. Había días donde salíamos saturadas, como habían días donde salíamos, por eso hacemos teatro, amamos nuestra carrera, En ocasiones la obra se sentía impredecible. ¿Qué otro recuerdo saldría cuando Alejandra interpretara a Carla? ¿Cómo le haría sentir esa escena? ¿Recordar todo aquello mejoraría las cosas? Cada recuerdo era como una caja que aparecía de repente en la sala de su memoria, llena de imágenes, olores, sabores, sentimientos. Todas las cajas se apilaban y hacían ruido en su cabeza.
Era incómodo, pero para ella era un deber abrir esas cajas, remover su contenido y entender qué hacer con cada cosa que salía. Las cajas, así no eran una carga, sino que le daban herramientas. Y si bien su nueva familia estaba allí, con sus dinámicas terapéuticas, no era suficiente. Decidió ir a terapia. El acceso a la salud mental en Colombia es algo difuso. Una encuesta del Ministerio de Salud en el 2023 arrojó que cerca del 63% de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental. Los adolescentes y adultos jóvenes son especialmente vulnerables. La Organización Mundial de la Salud ha reportado que entre un 10 y un 20% tienen problemas de salud mental sin diagnosticar o sin tratar. No es de extrañar, en esta etapa el cuerpo cambia, comienzan a salir pelos por todos lados, el cerebro se prepara para la adultez, surgen nuevas responsabilidades económicas, nuevos amigos, nuevos entornos. Todo lo que implica recorrer el laberinto hacia la adultez. ¿Qué hacer cuando el dinero no alcanza para tener un buen proceso terapéutico? Esa fue la pregunta que se hicieron investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, de la Cayetano Heredia en Perú y de Queen Mary University en Reino Unido. Juntos abordaron este interrogante en el proyecto HOLA, Salud Mental en Jóvenes de América Latina. Su interés era por indagar en los mecanismos personales y sociales que ayudan a los jóvenes a lidiar con el malestar emocional en su día a día. Entre esos recursos está el arte. Sus hallazgos confirman que espacios artísticos colectivos, como el teatro, pueden generar redes de apoyo, quitar la tensión de las emociones negativas o, como en el caso de Alejandra, ayudar a exteriorizarlas y expresarlas. En Colombia hay iniciativas estatales que buscan incluir a jóvenes en este tipo de espacios. Bajo este lente, todo el proceso de Apartamento 302 tiene sentido. Una obra que está allí para visibilizar lo que se calla, para crear discusión, duda, cuestionamiento, pero, sobre todo, para darse la oportunidad de sentir. Alejandra recuerda una escena específica que hizo estallar muchos de estos sentimientos reprimidos dentro de ella. Patricia es el rol de la persona como más diplomática, la que iría a la policía a denunciar a no sé qué y contrata a un abogado y ta. Entonces ella es ese rol en la obra, sí. Y hay un momento donde Patricia dice como, pues tú dependes de él. O sea, si tú lo matas, tú te hundes. O sea, es muy probable porque tú no tienes no te pasó a ti nada, pero por defenderte de él, él sí está, digamos que herido. Entonces él podría demostrar legalmente que quien ejerció violencia fue Carla y no Freddy a Carla. Entonces es como, marica, también está todo muy jodido por la ley. Creo que ese momento me pareció muy duro porque, claro, eso removió muchas cosas de mí, específicamente darme cuenta que no se puede hacer mucho, aun cuando existe la justicia, aun cuando existe pues por supuesto denunciar, cuando existen las pruebas, ahora que existen las redes, que han sido una gran forma y un gran aliado de las denuncias. Lo que dice Alejandra está lejos de ser una exageración. La Red Nacional de Mujeres reporta un 99% de impunidad en casos de acoso sexual. En el 93% de los casos entre los años 2010 y 2023 no se tiene ningún avance procesal. Es decir, 9 de cada 10 casos de acoso en la última década y media se encuentran en etapa de indagación. Es muy difícil el camino y a quien le toca asumirlo es a uno. Entonces creo que eso también me reforzó esa creencia que tenemos nosotras de que todo es más grande de la injusticia que acaba de pasar. O sea, no sé si te acaban de tocar, si te violaron, si fue hace muchos años y hasta ahora lo vas a decir. Es como, ¿para qué lo digo ahora? ¿Para qué denuncio? ¿Qué va a pasar? Es probable que no pase nada. O si pasa algo,
son procesos larguísimos donde tú también tienes que estar muy preparada psicológicamente, económicamente y tener un círculo de apoyo importante. Y esas 3 cosas son un privilegio en este país. Entonces creo que eso me reafirmó como, claro, con razón las viejas a veces tampoco decimos nada y no hacemos nada porque es muy difícil. Entonces creo que esa escena me marca resto. El cambio más radical que sufrió la obra a manos de su elenco surgió a raíz de todas estas reflexiones. Y en un momento pensamos en un ideal. Entonces escribimos, ¿qué nos gustaría que dijera Freddy? ¿Qué nos gustaría que nos hubiera dicho nuestro abusador realmente? O sea, las personas que te han violentado a ti como mujer. ¿Quién nos haría sentir mejor? ¿Qué quisiéramos escuchar de ellos? Claro, todas escribimos un montón de cosas muy idealistas que no pasan. Y fue como, qué chimba este final. Pero también es como, esto es Disney. Esto es nuestro Disney, esto no es real. Entonces, realmente decidimos que la obra no tenía un final porque no hay un final para nosotras. Y el final lo vamos a construir con el público, diciendo, la obra no tiene final. En lugar de cerrar tradicionalmente, con una gran venia y telones cerrados, Apartamento 302 termina con un foro donde el público tiene la oportunidad de desfogar todas sus emociones, cuestionar, criticar y compartir. El foro fue poderosísimo, fue confrontante, fue retador, porque parte de la responsabilidad que también nosotros tenemos es que si vamos a tocar un tema de violación, pues no podemos terminar la obra y chao, feliz noche, vamos a tomarnos una cerveza, cuando seguramente todas las mujeres hemos vivido eso. Y es muy duro ir a una obra y que te remuevan toda esa mierda y chao, feliz noche. Algunas tuvieron la fuerza de contar sus propias experiencias de violencia sexual. Los hombres reflexionaron acerca de pensamientos y conductas violentas que habían sido normalizadas por las personas a su alrededor y por ellos mismos. Apartamento 302 se transformó cada noche solo para ser construida la noche siguiente por un público diferente, con posturas distintas, reflexiones distintas y emociones que, en su diversidad, convergían en un mismo punto, lo genuino. Hubo lágrimas, risas y al final esta obra, que tuvo un proceso de creación tan terapéutico para sus protagonistas, logró una experiencia similar para la audiencia al ser puesta en escena. Qué rico las cosas que están cargadas de verdad y de intimidad. Debido al éxito de la obra, Alejandra y su equipo están pensando en presentarla una vez más en lo que queda del 2025. Mientras tanto, trabaja en otros proyectos. Aún no sabe qué hacer con algunas de las cosas que le sucedieron. Denunciar, no denunciar, ya llegará a una conclusión. Lo importante es que Carla sigue con ella. La acompaña a sacar el perro, a atender la tienda, a tomarse el café por la mañana y a atender la cama. No promete salvarla del dolor de los recuerdos, ni ahorrarle el largo camino hacia la sanación, que a veces va recto por planicies, sube por pendientes pedregosas, gira sobre sí mismo y cuando parece terminar, solo es porque el polvo de la cotidianidad lo cubrió por un momento. Pero, tal vez, su compañía le ayude a no sentirse tan pequeña ante el mundo, a gritar lo que está mal, a hablar con esa voz que descubrió por la terquedad de querer montar la obra por segunda vez. Hablar en este podcast ya es muestra de ello. Esta historia fue producida por Mariana Díaz. La edición fue hecha por mí, Felipe Morales, con el acompañamiento de David Trujillo. Ana María Hurtado y Julián Cortés hicieron el diseño de sonido. Las ilustraciones son de Esteban Millán y Val Martínez. Esto es Adolecer, donde contamos historias de jóvenes que afrontan su malestar emocional. Un podcast desarrollado por Pesquisa Javeriana, revista de divulgación científica de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Hasta un próximo episodio.